servicio, de predicación y de enseñanza. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra en esta mañana. Yo te invito que ahí donde estás puedas disponer todo tu ser, tu corazón, disponer el tiempo, disponer tu voluntad, disponer todo en esta mañana. Deja a un lado lo que estás haciendo, lo que estabas haciendo, y concéntrate en esta mañana en lo que la palabra de Dios te va a enseñar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, verso 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amado Dios, en esta mañana oramos para que a través de tu palabra tú hables a cada corazón, a cada vida que hoy escucha el mensaje, y que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, oh Dios, como una espada de 2 filos que penetra, Señor, hasta lo más profundo. Que tu palabra penetre las mentes, los corazones, y que haga, Señor, lo que ella está dispuesta a hacer en esta mañana, a transformar, a cambiar la vida de cada persona, a cambiar la vida, Señor, de cada uno de nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es alimento. Tu palabra es vida, Señor. Por eso en esta mañana queremos disponer nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra voluntad a escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana el mensaje se titula Ser fieles hasta el final de los tiempos. Título del mensaje de hoy: Ser fieles hasta el final de los tiempos. Leímos Apocalipsis 2:8 y el mensaje a la iglesia de Esmirna. El Señor Jesús le dio un mensaje a Juan, el apóstol Juan, para que este mensaje fuera a las iglesias que estaban aquí en el lugar de Asia Menor, en la región de Asia Menor. Estas iglesias eran centros muy importantes y estaban ubicadas en lugares estratégicos. Este mensaje va a una iglesia y es uno de los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Son 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús le habló a Juan que le enviara este mensaje a estas iglesias. Y el mensaje a la iglesia de Esmirna es el que hoy vamos a mirar, el que hoy vamos a estudiar. Estas iglesias estaban colocadas en una especie de carretera circular que recorría el interior de la provincia. Estas cartas llegarán a estas 7 ciudades, y estas podrían circular fácilmente por las zonas circundantes de estas iglesias. Y como las cartas se tenían que escribir a mano, cada una se mandaría a donde pudiera alcanzar más fácilmente al mayor número de lectores. Quiere decir que estas cartas, este mensaje que se envió a estas iglesias, llegaría no solo a ellas, sino que llegaría a las iglesias de los alrededores de estas iglesias. El mensaje a Esmirna llegaría a otras iglesias también. Y es un mensaje que el Señor escoge para cada una iglesia en particular. Y es un mensaje personal que el Señor Jesús le manda a estas iglesias.
Y es muy importante que nosotros estudiemos el mensaje de estas iglesias, porque cada una de esas iglesias representa también a cada iglesia de estos tiempos. Cada iglesia de hoy es una iglesia particular. Las iglesias locales son iglesias particularmente diferentes. Somos una sola iglesia a nivel mundial, pero cada iglesia en particular tiene algo de lo que el Señor Jesús nos quiere hablar. Y por eso el día de hoy Él ha escogido que nosotros miremos el mensaje a la iglesia Esmirna. El mensaje a esta iglesia es un mensaje de aliento en medio de la prueba que pasarían. La iglesia de Esmirna pasaría una gran prueba, una gran persecución. Y este mensaje era muy propicio para esta iglesia y era un mensaje de aliento que Jesús le iba a mandar a esta iglesia. Estos mensajes a estas iglesias serían hoy de aplicación para todas las iglesias de todos los tiempos. Es un mensaje que hoy podemos aplicar a nuestra vida, a cada iglesia, porque es un mensaje que en particular Él quiere hablarnos. Él quiere que nosotros escuchemos este mensaje. Y hoy vamos a estudiar en particular el mensaje a esta iglesia. Veamos cuál es el llamado que Jesús nos hace a través de este mensaje que Él le dio a la iglesia de Esmirna. En primer lugar, nosotros vamos a mirar que Jesús nos quiere enseñar el día de hoy a ser fieles por causa de las pruebas. Ser fieles por causa de las pruebas. En el verso 9, en el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Jesús le dice a ellos: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna estaba pasando una gran prueba, tribulación, a causa de las persecuciones que habían venido por ser creyentes, porque muchos judíos se habían convertido al cristianismo. Y la pobreza era una consecuencia de esta prueba que ellos estaban viviendo. La pobreza vino como consecuencia de la persecución. Y la palabra aflicción es la palabra lipsis, una palabra griega. Y esta palabra quería decir originalmente estar oprimido bajo un peso, una presión, persecución. La palabra aflicción aquí quiere decir que ellos estaban bajo un peso agobiante, estaban bajo presión, estaban bajo persecución. ¿A causa de qué? A causa de la prueba que estaban viviendo en ese tiempo. La presión de los acontecimientos recae sobre la iglesia de Esmirna. Esta presión, esto que ellos estaban viviendo, cayó sobre ellos. Esta presión, esta aflicción. En toda la ciudad se estaba viviendo también consecuencias de toda esta pobreza. La pobreza había llegado a algunos miembros de la iglesia por causa de la persecución. Algunos miembros se habían convertido, personas que se habían convertido, que eran miembros de importantes empresas, después de ser creyentes, ellos padecieron el despido de estas iglesias, de estas empresas, tuvieron que ser despedidos a causa de que perseguían a los cristianos. Entonces los sacaron, a muchos de ellos los sacaban de sus empresas, de sus lugares de trabajo, y entonces comenzaban a vivir tiempos difíciles económicos. Esto se vivió en ese tiempo. Y además de eso, sufrieron martirios, muchos de ellos. Quiero hablar en especial de un hombre llamado Policarpo. Este hombre sufrió el martirio en esta época. En este periodo sufrió la muerte. Este cristiano llamado Policarpo fue un obispo aquí en Esmirna. Debía decir que César era su señor para que no lo quemaran vivo. Es decir, él tenía que aceptar al César como su señor, tenía que declararse
obediente y fiel discípulo del César y negar a Cristo. Pero este cristiano era inamovible de su fe, de que su único Señor era Jesucristo. Policarpo era un cristiano inamovible de su fe. Y por esta razón él no aceptó lo que alguna persona le estaba diciendo, de aceptar al Señor como al César como su Señor, y de esa manera él impediría que lo quemaran. Entonces él rechazó eso y decidió seguir a Cristo como su único Señor y Salvador. Lo colocaron en una hoguera y pidió que no lo amarraran, porque él decía que Cristo le fortalecería para soportar el fuego. Él pidió que no lo amarraran. Él pidió que lo quemaran así, sin amarrarlo, porque él decía: Cristo me fortalecerá. Al encender el fuego, se formó alrededor de Policarpo una especie de círculo, y el fuego no lo tocó, es decir, no lo quemó. Tuvieron que atravesarlo con una arma, y la sangre derramada apagó el fuego. Entonces Dios no permitió que Policarpo fuera quemado, sino que murió desangrado. Pero Policarpo aceptó la muerte, aceptó que lo quemaran, porque él no iba a negar a Cristo, no negaría que Cristo era su Señor, y esa era la persecución a los cristianos en ese tiempo. También durante el reinado de un hombre llamado Diocleciano se produjo la última de 10 persecuciones que hubo en ese tiempo. Hubo 10 persecuciones, y bajo este emperador Diocleciano se sufrió la última. Durante 10 años los creyentes fueron buscados hasta en cavernas y bosques, fueron quemados, arrojados a las bestias o matados por todos los medios imaginables. Entonces esta persecución duró 10 años, que fue la última, y aquí los cristianos los buscaban donde fuera, los quemaban, los mataban, los echaban a los leones, y había una persecución muy grande. Hubo 10 persecuciones. Alrededor de 200 años duró esta persecución, el año 100 al año 313 aproximadamente. Jesús les advierte a esta iglesia entonces que tendrían persecución por 10 días, y esos 10 días pueden referirse a 10 días literales de 24 horas, pero también puede referirse a las 10 persecuciones que tuvo este periodo de la iglesia, de persecución intensa bajo 10 emperadores que hubo en ese tiempo. 10 emperadores, y cada uno de ellos persiguió a la iglesia de una manera distinta. Y el llamado a la iglesia de Esmirna entonces es: vas a padecer, vas a tener tribulación, pero Jesús le dice a ellos: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El llamado entonces es a ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte. Ahí en el verso 10 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces el llamado es a ser fiel hasta la muerte, le dice Jesús a esta iglesia. Uno de los ejemplos fue Policarpo. En este sentido fue fiel hasta la muerte, hasta que murió. Policarpo fue fiel. Y ser fiel en Esmirna no sería algo fácil. Ser fiel aquí en esta época, en esta iglesia, no sería algo tan sencillo. Estos tiempos serán difíciles para los cristianos, pero la fidelidad a Dios antes que a los hombres es el llamado que Dios nos hace. Policarpo decidió obedecer más a Dios que al hombre que le decía: niega a Cristo y obedece al César, y entonces no te quemarán. Policarpo decidió y aplicó lo que dice la palabra.
sé fiel hasta la muerte y heredarás la corona de la vida. En estos tiempos es crucial. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos tiempos? Lo que tenemos que hacer es ser fieles, seguir siendo fieles a Dios, pase lo que pase. La palabra, eso es lo que nos enseña, a ser fieles, sin importar las consecuencias de nuestra fidelidad. Pase lo que pase, mantenernos fieles al Señor, servir a Cristo con fidelidad, buscar al Señor con fidelidad hasta el día de nuestra muerte. Para ser fieles a Dios en esta vida, en la vida presente, nosotros debemos amar más la vida eterna. En el capítulo 12 de Apocalipsis, vaya conmigo a Apocalipsis 12, verso 11. Dice Apocalipsis 12, 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire lo que dice aquí, que estos cristianos que vencieron por medio de la sangre del Cordero, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso de menospreciar sus vidas? ¿Por qué dice aquí que menospreciaron sus vidas? La palabra aquí es una palabra, hay dos palabras importantes. Una es ou en griego, ou, que significa no, y agapao, que significa amar. Es decir, que esta palabra traduce no amar. Menospreciar es no amar. Menospreciaron sus vidas, es que no amaron sus vidas en este mundo. Ellos no amaron sus vidas en este mundo. Ellos menospreciaron sus vidas en este mundo. La fidelidad a Dios es un asunto de amor. Sabes que la fidelidad a Dios es un asunto de qué es lo que más amamos nosotros. Como lo dice Juan capítulo 12. Y aquí voy a complementar el significado de la palabra menospreciar. Juan capítulo 12, verso 25. Dice la palabra, Juan 12, 25. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. Aquí la palabra amor es un amor filial. La palabra fileo, es decir, es el amor que sentimos por un amigo. La palabra fileo es el amor de amistad, de amigos. Es el afecto que nos apega a una persona. Es el afecto que nos apega a una persona. Pero el amor ágape es más sacrificial. La palabra ágape es un amor que involucra la voluntad y la mente. Involucra más. El amor ágape es el amor que Dios exige por él. Es decir, amar a Dios es de una manera ágape y no de una manera filial. Porque fileo es amar a un amigo, fileo es tener una amistad con alguien, pero ágape es tener un amor en el cual estamos dispuestos a darlo todo por esa persona. Ahora, dice allá en Apocalipsis que ellos menospreciaron sus vidas, es decir, no agapearon sus vidas, no amaron su vida de una manera ágape, sino que la menospreciaron. Mire, la fidelidad a Dios es un asunto de amar a Dios de una manera sacrificial. Para ser fieles a Dios, el único objeto de nuestro amor debe ser Dios. No podemos amar nuestra vida ni de una manera ágape ni de una manera filial, porque si amamos esta vida no amaremos a Dios ni seremos fieles a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron estos cristianos de Esmirna? Dice que menospreciaron sus vidas, no amaron la vida de esta tierra, de la vida presente, porque dice, si aman su vida,
entonces la perderán. ¿Por qué? Porque no serán fieles a Dios. No vivirán de una manera fiel, porque aman más esta vida que a Dios. Y a Dios lo tenemos que amar por encima de nuestra propia vida. Por eso este hombre Policarpo murió y él no rechazó la muerte por encima de ser fiel a Dios. Él aceptó la voluntad de Dios, pero lo primero en su vida es que él tenía que ser fiel a Dios hasta el final. Necesitamos nosotros colocar prioridad en nuestra vida. Primero es Dios en nuestra vida. Pero si Dios es primero en nuestra vida, eso debe reflejar la fidelidad. Si amamos a Dios, seremos fieles a Dios. Pero si no amamos a Dios, entonces amaremos más otras cosas en este mundo, en esta vida. Es muy necesario, importante que tú verifiques que tú verdaderamente estás amando a Dios. Volviendo a Apocalipsis 2, téngalo ahí y no lo aparte, deje Apocalipsis 2 ahí y vamos a seguir mirando Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él dice, si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Y es el segundo aspecto por el cual nosotros debemos ser fieles a Dios, y es ser fieles por causa del premio. Hay un premio para los que somos fieles a Dios. Los que sean fieles a Dios tendrán una corona, dice aquí. Dice, yo te daré la corona de la vida. Y le dice, no temas, porque recibirás un premio, una corona. No temas lo que vas a padecer. Si eres fiel, aunque padezcas, si eres fiel, yo te daré la corona de la vida. Los cristianos de esta iglesia Esmirna debían entender que lo que habían perdido sería recompensado por Cristo. Todo lo que ellos habían perdido, muchos de ellos perdieron sus trabajos en los lugares donde trabajaban, muchos de ellos perdieron bienes, muchos de ellos perdieron la vida porque eran creyentes, porque eran declarados cristianos. Y había unos judíos apóstatas. Estos judíos apóstatas eran los encargados de perseguir a la iglesia en este tiempo. Pero Dios le dice a ellos, será recompensada tu fidelidad si te mantienes fiel a Dios. La prioridad a Dios es una cuestión de prioridades. La fidelidad a Dios es una cuestión de prioridades. Yendo a Primera de Corintios nos enseña algo muy importante, capítulo 9. Versículo 25. Primera de Corintios 9, 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice que hay unos que recibirán una corona corruptible y hay otros que recibirán una corona incorruptible. Pero ¿de qué se trata eso? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Para qué? Para lograr una corona. Pero ¿cuál es la corona por la cual nosotros estamos luchando? No es una corona corruptible, no es una corona terrenal. La fidelidad a Dios entonces está ligada al tipo de corona que queremos alcanzar. La fidelidad a Dios dependerá de cuál es tu prioridad, a qué tipo de corona tú estás esperando, estás trabajando por ella, estás siendo fiel. ¿Cuál es la corona? ¿O es una corruptible? Porque dice, todo aquel que lucha se abstendrá de aquello que le impide alcanzar esa corona. Es decir, los atletas en ese tiempo cuando corrían, y el día de hoy también, tratan de correr lo más ligero posible en su cuerpo,
porque si llevan un peso en su cuerpo, eso no les permitirá llegar a la meta. Por eso usted ve que los vestidos, los implementos, los uniformes para los atletas deben ser muy adecuados para correr, para alcanzar, hacer lo que tengan que hacer con su cuerpo. Los zapatos, los pantalones, las camisetas deben ser muy ligeras para ellos poder moverse. Ahora, de todos ellos se abstienen para lograr la condición adecuada para alcanzar la meta. Los cristianos que quieren alcanzar una corona incorruptible, que es la corona que el Señor nos dará, la corona de la vida, nos debemos abstener de aquello que nos impida correr. Nos debemos abstener de aquello que nos impida llegar a la meta. Y esas son aquellas cosas que el apóstol Pablo llama. Dice aquí en el verso 27. Leamos el verso 26 también de 1 Corintios 9:26. Dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el apóstol Pablo: yo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, nosotros, para ser fieles a Dios, tenemos que abstenernos de los deseos de nuestro cuerpo, de lo que nuestros deseos humanos nos digan, abstenernos y colocar nuestro cuerpo en servidumbre a Dios para poder alcanzar esa corona de la vida. Entonces se trata de fidelidad y se trata de cuál es mi prioridad, qué es lo que yo quiero en este mundo. Aquellos que tengan una prioridad terrenal vivirán por lo terrenal todo el tiempo, y ellos se abstendrán de todas las cosas para lograr su premio, pero su premio temporal, su corona corruptible. Pero los cristianos que son fieles a Dios deben abstenerse de aquello, de todo pecado, de la vanidad, del materialismo, de los deseos de la carne, para poder alcanzar la meta. Entonces, la fidelidad a Dios es abstenerse de todo aquello que me descalifica para obtener el premio. Todo lo que me descalifique, todo lo que me impida, yo tengo que abstenerme de eso. Entonces recibiremos la corona de la vida si somos fieles hasta el día de nuestra muerte. Seremos fieles, seremos premiados si somos fieles hasta el día de nuestra muerte. La iglesia de Esmirna, estando en peligro de muerte, debía estar dispuesta a ser fiel hasta la muerte y recibir la vida como premio. Mire lo que la iglesia, Dios le está enseñando a esta iglesia. Ellos estaban en peligro, persecución, los mataban, los quemaban, todo tipo de muerte se produjo en la iglesia en este periodo, y ellos estaban en peligro de morir. Ellos estaban en peligro, en persecución, en opresión. Pero Dios le dice a ellos qué es lo que tenían que hacer en ese tiempo. Ellos tenían que darse cuenta cuál era el premio, cuál era el galardón que ellos iban a obtener. Aunque ellos murieran, ellos iban a recibir un galardón, un premio. Ellos debían estar dispuestos para poder recibir la corona. Ellos debían estar dispuestos al martirio para poder recibir la corona. Es decir, que hay una demanda en medio de toda persecución, en medio de la aflicción de la iglesia. Había una demanda. La demanda de la iglesia de Esmirna era ser fiel. La corona de la vida tenía una demanda. La demanda de esa corona era fidelidad. Es decir, que ellos no se apartaran en medio de la persecución por el temor. Por eso le dice él: no temas lo que vas a padecer. No temas. Porque si ellos tenían temor, ellos podían apartarse de Dios. Si ellos tenían temor, ellos podían rechazar a Cristo por el temor a la persecución, por el temor a la muerte.
Pero ellos tenían que alejar todo temor y tenían que estar dispuestos a ser fiel, aún aunque estuvieran en peligro de perder la vida. Eso es lo que es la fidelidad. Estar dispuesto. ¿A qué estamos dispuestos a hacer nosotros para mantenernos fieles a Dios? Si sabemos que algo nos va a alejar de Dios, tenemos que estar dispuestos a rechazarlo para poder seguir el camino que nos llevará a la vida eterna, para alcanzar y lograr la corona de la vida. Ellos, la muerte, si ellos llegaran a morir, la muerte sería recompensada por la vida. Es decir, Él le dice: yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque ellos iban a perder la vida, los iban a perseguir, mataron a muchos cristianos. Dios le dice: no temas, porque yo te daré la corona de la vida. Cristo es nuestra esperanza. Y mira lo que le dice a él, Jesús a ellos en Apocalipsis 2:8. ¿Cómo comienza diciéndoles a ellos? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el que les está hablando a ellos? El que estuvo muerto. Él les está dando esperanza a ellos porque Él les está hablando de su muerte. Él les está diciendo, no les está hablando cualquier persona, no les está hablando un rey que está en un trono terrenal, no les está hablando una persona que no vivió, y lo que ustedes están viviendo, yo lo viví porque yo morí, estuve muerto. El que estuvo muerto ahora está vivo. Él les está dando esperanza a ellos a través de su persona. Nuestra esperanza se basa en la resurrección de Cristo. Él nos da vida porque Él está vivo. ¿Por qué? No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué? Porque se está hablando a alguien que estuvo muerto y vivió. Y así como yo estuve muerto y viví, ustedes también recibirán la corona de la vida. Estas son palabras de esperanza las que Jesús le está dando a esta iglesia, porque había muchos cristianos que estaban muriendo y los demás cristianos que veían cómo asesinaban a otros, ellos tenían que tener esperanza, y Él les dice a ellos: no se preocupen, no teman, porque les está hablando a alguien que ya estuvo muerto, pero ahora está vivo, ahora vive para darnos vida y vida eterna en abundancia. La corona de la vida solo la puede dar aquel que estuvo muerto y vivió y venció la muerte. No la puede dar otro. No puede dar la corona de la vida a alguien que no alcanzó la vida. Por eso Él dice: estoy hablándole a ustedes, el que estuvo muerto, porque ahora está vivo. Jesús está vivo. Jesús no está muerto en un lugar, en una tumba. Él está vivo, y su vida Él nos las dará a nosotros. Él nos las ha dado a través de su evangelio. Él nos ha dado vida eterna. Y Él dice: el que estuvo muerto vivió, dice esto. ¿Por qué le dice a ellos eso? El que estuvo muerto y vivió dice esto, para que ellos entendieran que el mensaje no venía de Juan, sino del mismo Jesús. El que había muerto ahora estaba vivo y era capaz de dar vida. Aquellos que mueran, Él les dará vida. Aquellos que mueran, Él les dará vida. Por eso nosotros debemos valorar la vida eterna, la vida que Él nos ha dado. La corona de la vida se le dará a aquellos que soporten la tentación en medio de la prueba, como dice Santiago 1:12. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 12 dice, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Mira lo que está diciendo: bienaventurado el que soporte la tentación, porque cuando haya acabado la prueba y haya resistido, recibirá la corona de vida. Esta es la misma corona de la que está hablando Jesús allá en Apocalipsis. Esta corona de vida. Los cristianos serán probados y serán tentados en este tiempo, pero hay uno que fue tentado también para socorrer y ayudar a aquellos que son tentados. Jesús fue tentado y no pecó. Nosotros debemos resistir la tentación, y cuando acabe la prueba, entonces vendrá la corona de la vida. Deben permanecer fieles hasta el final. Mire, nosotros estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de inseguridad, tiempos de confusión, pero los cristianos solamente tienen que ser fieles a Dios. Usted lo único que tiene que hacer es ser fiel a Dios, determinar, así como estos cristianos en la historia decidieron: aunque pase lo que pase, aunque venga la muerte, yo voy a ser fiel hasta el final de mis días, voy a ser fiel a Dios. Usted lo que tiene que hacer es ser fiel a Dios, pase lo que pase, sea fiel a Dios, y Él tiene un galardón. No se nos olvide que hay un premio, no se nos olvide que Él nos está prometiendo un galardón, no se nos olvide que Él nos ha prometido vida eterna y vida en abundancia. Por eso en esta mañana yo te invito a que medites en tu propia vida. ¿Cómo estás viviendo estos días? Si estás viviendo confusión, no hay por qué confundirse, porque la palabra nos enseña: pase lo que pase, sé fiel. Jesús no te está diciendo que evites la persecución, que evites todo lo que está sucediendo. No es necesario evitarlo, sino más bien ser fiel. Ser fiel en este tiempo es la fidelidad a Dios lo que necesitamos vivir, ser fieles. Y lo tercero que Él nos enseña a través del mensaje a la iglesia de Esmirna es que ser fieles hasta el final nos dará la victoria, nos ayudará a vencer. Él termina diciendo ahí en Apocalipsis 2:11, Él les termina diciendo a ellos, en el verso 11 le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira lo que dice: el que venciere, es decir, el que sea fiel hasta el final. ¿Cómo vamos a vencer nosotros? ¿De qué manera vamos a vencer? Siendo fieles hasta la muerte. Entonces aquellos que sean fieles hasta la muerte vencerán. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí la segunda muerte es la que sufrirán todos aquellos que no se hallen en el libro de la vida. Dice capítulo Apocalipsis 20, el capítulo 20, verso 11. Dice Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe qué? Ser fiel hasta la muerte nos evitará que nosotros suframos la muerte segunda, que es la que dice allá Apocalipsis 2. ¿Cuál es la muerte segunda? Acá dice que la muerte segunda es
el lago de fuego. Cuando se lancen al lago de fuego, será la muerte segunda. La primera muerte es la muerte física, la muerte que todos padecerán, la muerte del cuerpo físicamente. Pero hay un segundo juicio, hay un juicio que decidirá que los que no fueron fieles pasarán a estar en un lugar de castigo eterno. Los que no fueron fieles a Dios. Es decir, que nosotros venceremos a través de la fidelidad a Dios. Dios les promete a los cristianos de Esmirna que si ellos vencen siendo fieles, no estarán en este lugar de tormento eterno. Él les está dando una esperanza a ellos. Pase lo que pase, sufran aquí lo que sufran en la tierra, ustedes serán librados de la muerte segunda, serán librados. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, que no serán castigados eternamente en un lugar de tormento, como dice acá Apocalipsis 20. Dios nos promete una vida eterna, un paraíso. Los que sean fieles no verán ese lago de fuego, sino que entrarán al paraíso inmediatamente, los que sean fieles al Señor. Nosotros necesitamos tener esta esperanza, ser fiel, pase lo que pase, porque sabemos que nos seremos librados de un juicio eterno, de un castigo eterno. Y nuestra gran defensa contra las pruebas presentes es mantenernos fieles a Dios. En estos tiempos, nosotros nuestra gran responsabilidad como cristianos, hoy lo único que debemos estar haciendo es siendo fieles a Dios, buscando su presencia, leyendo su palabra, buscando al Señor en oración. Y Él, entonces, al final de los días, Él nos dará la corona de la vida. Que la corona de la vida, entonces, nos evitará este lugar tan feo que dice acá, el lago de fuego, dice. Nosotros tenemos que tener esta esperanza. A los fieles les espera la vida. A los que son fieles les espera la vida. Veremos a Dios y estaremos con Él eternamente. Dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente, en el verso 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira lo que está diciendo aquí. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos. Esta es una esperanza que nosotros tenemos que tener. Todo creyente debe ser fiel hasta el final, porque se encontrará con Cristo y le veremos. El cristiano es fiel porque tiene esta esperanza, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que decide ser fiel a Dios, todo aquel que sabe que al final de los días le verá, todo aquel que sabe que al final de los días será semejante a Él, porque le verá tal como Él es, se purifica. Esto es la fidelidad del creyente. Todo el que tiene la esperanza de vida eterna será fiel hasta la muerte. Todo aquel que tiene puesta su mirada en la vida eterna, en la corona de la vida, vencerá estos tiempos. Todas estas pruebas que están pasando, tú vencerás si eres fiel. Los fieles son los que vencerán. Por eso en esos tiempos dice Apocalipsis, serás probado. Dice, tendréis persecución, padecimiento y serás probado. En esos tiempos el cristiano está siendo probado, está siendo probada tu fidelidad a Dios. Si eres fiel a Dios o no eres fiel a Dios. Está siendo probada tu fidelidad. Y esta prueba que está viviendo la iglesia el día de hoy
Es una prueba que vencerá a la iglesia, porque la iglesia tiene la esperanza puesta en Cristo, en lo eterno, no en las cosas terrenales. Y cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en Cristo, dice aquí, somos fieles a Dios. Por eso nosotros no necesitamos en esos tiempos alejarnos de Dios si tenemos puesta la mirada en Él, si tenemos puesta la mirada en la esperanza, si tenemos puesta la mirada en la corona de la vida, no nos apartaremos de Él. Pero si colocamos nuestra mente en las cosas que suceden, en las cosas que se ven, si colocamos nuestra mirada en las cosas terrenales, si colocamos nuestra mirada en las cosas temporales, y si colocamos nuestra esperanza en un hombre, entonces ahí vendrá la confusión. Pero mientras tú tengas tu mirada en el Señor Jesús, mientras tú tengas tu confianza en Él, tú no padecerás de temor. Nuestra fidelidad a Dios tendrá una recompensa. No estemos en temor, porque hay promesas para los que sean fieles hasta la muerte. Quiero terminar leyendo este texto, Romanos 8, que hay una gran promesa. Romanos 8, 38. Dice la palabra, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la esperanza de todo creyente. Estar seguro que ni la muerte, ni la vida, nada, ni ninguna cosa creada, ni potestades, ni principados, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabe que la muerte no nos separa del amor de Dios? Nada nos podrá separar de Él. Nada. Por eso Jesús le dice a ellos, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Porque aunque ellos murieran, ellos vivirían. Y todo cristiano, aunque padezca en estos tiempos, aunque alcance sus años de vida y muera, él vivirá eternamente. Vamos a darle la gloria a Él en esta mañana por su palabra, por la palabra que nos ha enseñado. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta tus últimos días. Sé fiel, no te apartes de Él, no temas, sigue siendo fiel al Señor, pase lo que pase, y Él nos dará la corona de la vida. Yo te invito que ahí donde estás, inclines tu rostro un momento y hables con Él un momento. Le digas, Señor, aquí estoy en esta mañana. Ayúdame a ser fiel. Ayúdanos a serte fiel, pase lo que pase en esos tiempos. Tiempos de confusión para muchas personas, pero para el creyente no hay confusión. Tiempos de temor, pero para el creyente no hay temor. Para él no hay temor, porque el que estuvo muerto y vivió nos habla en esta mañana. Aquel que sufrió la muerte nos habla en esta mañana y nos dice: no temas lo que vas a padecer, no temas lo que vaya a suceder, porque el que estuvo muerto y vivió te dará la corona de la vida si eres fiel hasta la muerte. Sé fiel, no te apartes del Señor ni un momento, no dejes de orar, no dejes de buscar su palabra, no te alejes de Él, sigue confiando en el Señor. Padre, esta mañana, Señor, confiamos en ti. Venimos ante tu palabra, ante tu esperanza, oh Dios, la esperanza que nos has dado de vida eterna, la esperanza de que un día tendremos la corona de la vida y que seremos fieles hasta la muerte. Y aunque padezcamos, aunque vengan tormentas, vientos, que vengan aflicciones, Señor, seremos fieles
para vencer. Y al que venza, Señor, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hoy queremos que tu palabra quede grabada en nuestro corazón. Que pase lo que pase, seguiremos siendo fieles a tu palabra, fieles, Señor, a tu evangelio, fieles al llamado que nos has hecho, porque sabemos que hay una esperanza de aquel que estuvo muerto y vivió, de aquel que es el principio y fin, el alfa y la omega, aquel que es capaz de darnos vida porque vive hoy eternamente, ese que hoy está vivo por la eternidad. Hoy nos dice: sé fiel. Hoy Él te dice: sé fiel. Hoy nos dice a la iglesia: sé fiel. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en medio de los padecimientos. Sé fiel en medio de las tormentas. Sé fiel en medio de todos los tiempos. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en tiempos de enfermedad, de angustia. Sé fiel en tiempos difíciles, tiempos de escasez. Sé fiel en tiempos de abundancia. Sé fiel en tiempos de sufrimiento y tiempos de felicidad. Sé fiel siempre. Y Él dice: y te daré la corona de la vida. Por eso en esta mañana, digámosle a Él: Señor, hoy quiero serte fiel. Te seré fiel siempre, Señor. No me apartaré de ti, Señor, ni un solo instante, porque tu palabra hoy, Señor, nos ha recordado que seamos fieles pase lo que pase. Que seamos fieles aunque haya peligro de muerte, Señor. Aunque hayan peligros en esta tierra, seamos fieles. Aunque haya peligro, Señor, aunque haya padecimiento, ayúdanos a serte fiel. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos delante de tu presencia como iglesia. Y aún aquellos, Señor, que no te conocen hoy, puedan determinar serte fiel. Que entreguen sus vidas a ti en esta mañana. Que entreguen sus vidas a ti para comenzar a vivir una vida de fidelidad y de entrega a ti. Los que han escuchado el mensaje, que puedan entregar sus vidas a ti del día de hoy en adelante. Renunciar a sus propias vidas y vivir una vida nueva en ti. Una vida llena de tu Espíritu, Señor. Por eso en esta hora venimos ante ti a disponer todo nuestro ser y nuestro corazón, amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Amigos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Queremos terminar este tiempo saludando a aquellos que nos han visto, amigos y la iglesia. Y también felicitar en este día a todas las madres que nos están viendo, las madres de la iglesia y todas las madres. En este día les saludamos y les enviamos bendición. Que la paz de Dios y la gracia de Dios esté sobre ustedes en este día. Que pasen un día de bendición al lado de sus familias, sus seres queridos, sus hijos. Y que el Señor hoy pueda hacer su voluntad en cada una de ustedes. Porque sabemos que todas las madres son una bendición para sus hijos y para sus esposos. Gracias a todas las mamás y que el Señor les bendiga grandemente el día de hoy. Feliz día a todas las madres. Y también en esta mañana quiero darle unos anuncios a los hermanos de la iglesia. Esta semana continuaremos con los grupos, con las células de cada ministerio, las células de los jóvenes, de los niños y adolescentes y de las mujeres y de los adultos. Se seguirán haciendo cada ministerio, cada grupo en cada ministerio de manera virtual. También se estará desarrollando el discipulado. Vamos a iniciar los cursos que quedaron pendientes de manera virtual. También estén ahí pendientes las informaciones que estaremos enviándoles de cuáles son los medios por los cuales les vamos a transmitir el discipulado
a cada hermano. También les anunciamos nuestra próxima reunión ministerial por plataforma Jitsi a todos los mentores. Esta semana tendremos reunión ministerial por esta plataforma. Entonces estén pendientes para reunirnos, cuadrar el horario bien y que todos los mentores puedan participar de esta reunión por esta plataforma Jitsi. Bien, hermanos, y seguimos trabajando, seguimos haciendo la obra de Dios, porque la iglesia sigue adelante. El Señor les bendiga a todos los que estuvieron conectados, y que esta semana sea una semana de paz, de bendición para todos ustedes. Que la gracia de Dios y la paz de Dios descanse sobre todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. En medio de la